Ya, muy bien. Lo que vamos a ver ahora son lo que vienen a ser las teorías, ¿ok? Son las teorías. Primero, tienen que tener en cuenta, al CEPREUNSA le encanta mucho confundir al alumno. Tienes que tomar en cuenta cuáles son las teorías sobre la vida, ¿ok? Tienes que tener en cuenta las teorías sobre la vida. ¿Por qué? Porque también va a haber otra que son las teorías sobre la evolución, ¿ya? Muy bien, profe, o sea, tengo que tener en cuenta teorías sobre la vida y teorías sobre la evolución. Muy bien. Teorías sobre la vida. ¿Y qué es la vida? Pues la vida yo puedo decir que es eso que nos diferencia de las cosas inanimadas. Con eso ya yo englobo qué es vida, ¿ok? Con eso ya yo estoy englobando qué es la vida. Es simplemente hipótesis, ojo, hipótesis. Acá también tienen que tener cuidado porque a veces la UNSA le encanta decir hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Hipótesis, hijos, o teoría es una especulación. Ojo, es una especulación. O sea, se, se, se presume, se da algo hipotético de que eso ha sucedido mediante la lógica, ¿ya? Mediante la lógica, o sea, no ha sido comprobada al 100%. ¿Por qué? Porque esta es una teoría. Algo muy distinto es que yo les diga esta palabrita y tienen que tener cuidado. Ley. Esto ya es distinto. La ley significa, por ejemplo, ley de la inercia. Eso, hijos, acá en Japón, en Estados Unidos, hace 2000 años, hace 50 años en el pasado o 100 años en el futuro, la ley de la inercia no va a cambiar en este planeta. La ley es algo que ya se ha comprobado y que sigue estable en el tiempo. En cambio, una teoría, una hipótesis, es algo que puede variar en el tiempo, ¿ya? Puede variar en el tiempo. Por favor, tened mucho cuidado. Aunque no lo crean, estas dos palabritas dan mucho dolor de cabeza a los alumnos, ¿ah? ¿Qué es una teoría o hipótesis y qué es una ley? Ley, como les digo, es algo que no cambia. Por ejemplo, la sucesión del día y la noche, eso ya es una ley, ¿ok? Eso ya es una ley. Hipótesis o teorías son simplemente especulaciones que ciertas personas las han dado y que tienen o que gozan cierta variabilidad o aceptación, ¿ya? Por ejemplo, las teorías sobre la vida. Son cuatro teorías. Por ejemplo, la primera va a ser la teoría de la generación espontánea, ¿ok? Generación espontánea. ¿Y qué es la generación espontánea? Traten de, si es posible, o sea, memorizarlo, pero a su vez entenderlo. Generación espontánea. Yo les digo, oigan, va a salir algo espontáneo de esta clase. Significa que algo no está planificado, algo que sale de un momento al otro. Eso es una generación espontánea. Profesor, la generación espontánea tiene otro nombre, la de abiogénesis. Abiogénesis. Incluso va a haber otros que les llaman autogénesis. Y en otros libros van a encontrar biopoesis, ¿ya? Todos estos nombres son un sinónimo, generación espontánea, abiogénesis, autogénesis o biopoesis. Ok, ¿qué significa la generación espontánea? La generación espontánea significa, hijos, que simplemente yo voy a decir, ¿ya? Yo simplemente voy a decir que acá hay algo inerte, algo sin vida, ¿ok? Hay algo inerte y algo sin vida. Y que gracias a un principio vital o bien fuerza vital, voy a obtener, profesor, lo que es vida. ¿Ok? A ver, una vez más, profesor, la generación espontánea me dice que algo inerte, algo sin vida, gracias a un principio vital, va a obtener vida. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Quiénes son los defensores de esta generación espontánea? Profesor, nos vamos a Aristóteles. Profesor, y también a un médico belga, Juan van Helmont. Por favor, esto de memoria, ¿ya? Porque la UNSA le encanta preguntar lo que vienen a ser sus sinónimos y quiénes son los representantes. Generación espontánea llamada abiogénesis, autogénesis o biopoesis.
Profesor, los representantes, Aristóteles y Juan van Helmont. Ya está, perfecto. ¿Qué significa esto? Si yo lo englobo, profesor, esto significa que yo tengo que tener un principio vital. O sea, ellos dicen, hay como un proceso mágico que origina vida de donde no había. Eso es la generación, por eso se llama generación espontánea, porque nadie lo predice, surge de un momento al otro, ¿ok? Ya está. Profesor, después de la generación espontánea, ¿quién viene? Pues viene, profesor, lo que viene a ser la teoría o la hipótesis de Francisco Redi, ¿ok? Hipótesis de Francisco Redi. Profesor, Francisco Redi ya estamos hablando acá de algo más científico, ¿ok? Científico. ¿Y por qué me hace esa palabrita científica? Porque acá, profesor, Aristóteles se basa mucho en lo que es la lógica y filosofía. ¿Ok? Porque él va a obtener todo el conocimiento que les digo mediante la observación. Observación. En cambio, Francisco Redi ya utiliza un nivel científico porque él va a utilizar lo que son experimentos científicos tangibles, vamos a decir, experimentos científicos tangibles. Ojo, pero cuando Francisco Redi nos da su experimento, ¿ya? Los científicos como que lo aceptan, dicen, ok, está bien, Francisco Redi, vamos a hacerte caso, pero aún así nos queda dudas. Y en eso, profesor, se suma a esta hipótesis, ¿quién? Un francés, Louis Pasteur, ¿ok? Louis Pasteur es el que destroza totalmente a los de la generación espontánea, ¿ya? Los destroza totalmente. Y acá es donde yo me voy a quedar con estas dos teorías, ¿ya? Acá es donde yo me quedo con estas dos teorías. Acuérdense, la primera, generación espontánea a biogénesis. Profesor, A significa sin, bio, vida, génesis, creación, origen. O sea, el origen será sin vida. Por eso, de algo inerte yo obtengo vida. Eso significa abiogénesis. Autogénesis, que uno mismo será su vida. ¿Ya? Uno mismo será su vida. Como les digo, los representantes Aristóteles y Juan van Helmont. Ahora, si hablo de Juan van Helmont, hijos, este señor es muy osado porque incluso nos da un recetario de vida. Es como que tú vas y dices, oye, quiero hacer pastel de tallarín. Coges tu librito y tienes ciertas cantidades para hacer un pastel de tallarín. Igual, Juan van Helmont te dijo, en 21 o 22 días, tú anda a un cuarto oscuro, quítate una camisa o un polo, una falda que haya sido usada, y ojo, el principio vital que le tienes que sumar es el sudor de un humano. O sea, yo tengo que tener una camisa, un polo y haber hecho ejercicio, haber hecho algún tipo de sudación, para que mi sudor, junto con este polo y con unos pequeños granos de trigo, en 21 días se transformen o evolucionen en ratones. ¿Ya? Eso era un recetario de vida, que, como les digo, era más que todo místico este tipo de teoría, ¿ya? Místico. Pero luego viene lo que es la hipótesis de Francisco Redi y Luis Pasteur, ¿ya? Y acá, hijos, acá nosotros tenemos que decir lo siguiente. Acá nosotros tenemos que decir, profesor, que a Francisco Redi y a Luis Pasteur le vamos a poner un nombre. Se llama la teoría de la biogénesis, incluso algunos le llaman uno, ¿ya? La teoría de la biogénesis 1. Profesor, si hablamos nosotros, el término bio significa vida y génesis creación, o sea, la vida se crea a partir de la vida. ¿Ok? ¿Y por qué le llamo biogénesis 1? Porque esta teoría luego va a evolucionar en otra, que es más desarrollada, ¿ya? Pero hablemos de lo que vendría a ser, profesor, lo que es Francisco Redi y su experimento, ¿ya? Vamos a hablar de Francisco Redi y su experimento.
Profesor, Francisco Noeri como que tenía ciertas dudas de lo que estaba hablando Aristóteles y Juan van Helmont, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Francisco Noeri? Profesor, como estamos viendo en la imagen, Francisco Noeri, hijos, va a hacer el experimento de los frasquitos. En sí son 6 frasquitos, profesor. A estos 6 frasquitos los va a dividir en grupos. Algunos los va a dejar frascos descubiertos, a otros los va a tapar y los tapa con un corcho de madera y con un tamiz, como una especie de tela. ¿Ok? Muy bien. Los deja, profesor, por un cierto tiempo al aire libre. ¿Y él qué comienza a observar? Por eso es que les dije que estoy hablando acá ya de una hipótesis científica, porque se ha utilizado la tangibilidad, la observación, la experimentación. Y esos son principios de la ciencia. Porque si nosotros leemos, en tu banco te dice también, ¿y qué es la ciencia? ¿Y qué es la ciencia? El mismo banco te dice que es un conjunto de conocimientos que han sido obtenidos, conocimientos que han sido obtenidos mediante dos cosas, ojo, la observación y también lo que es la experiencia. Si tú no haces observación, no puedes hacer experiencia. Son dos procesos que tienen que estar sistemáticamente estructurados. ¿Qué significa esto de sistemáticamente estructurados? Profesor, que tiene que ser ordenados, ¿ya? Ordenados. O sea, la ciencia tiene que ver mucho con el ser ordenados, ¿ya? Ahora, de este sistema se deducen principios, principios y leyes generales, ¿ok? Leyes generales. Por eso les digo, cada vez que hablemos de ciencia, ya nos estamos alejando de una teoría, de una hipótesis, y nos estamos yendo a un campo más tangible, más demostrable. Y acá Francisco Neri nos demuestra lo siguiente. Dice, hey, yo en un frasco lo dejé destapado y puse trozos de carne que se tenían que podrir, pero me di cuenta que las moscas venían, comían, caminaban y se iban. En cambio, en los frascos que estaban tapados, las moscas no venían, o sea, no tenían contacto con la carne podrida, no tenían contacto. Y después de un tiempo, yo me di cuenta que en estos trozos que tuvieron contacto con insectos, con moscas, me di cuenta que salieron pequeños gusanos y luego comenzaron a abundar más moscas. Ah, pues eso se llama biogénesis. Profesor, la vida solo se origina de vida. Se dan cuenta, la vida solo se origina de vida, según la teoría de la biogénesis. Ah, ya, profesor. O sea, la vida solo se va a originar de vida. ¿Eso quién lo dice? Francisco Neri. Profesor, los defensores de la generación espontánea, de la biogénesis y de la autogénesis, los defensores, ¿ya? Los defensores no aceptaban, ¿ya? No aceptaban, profesor, no lo aceptaban, ¿ya? No, tenían cierto tipo de dudas, vamos a decir, ¿ya? Y por eso acá lo ponemos a este señor. Todavía no aceptaban lo que dijo Francisco Neri. Ellos seguían diciendo, ¿sabe qué? No, la vida se obtiene de algo inerte y mediante un principio vital se obtiene la vida. Entonces, Francisco Neri los manda por un tubo, ¿ya? Los manda por un tubo y luego, ¿quién aparece, profesor? Va a aparecer lo que es Louis Pasteur, ¿ya? Louis Pasteur, profesor, va a repotenciar la teoría de la biogénesis 1, que fue en un inicio comenzada por Francisco Neri, y va a utilizar un experimento, ¿ya? Que se llama el cuello de cisne de Pasteur, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y acá lo vamos a ver su experimento. Profesor Luis Pasteur, como estamos viendo acá en la imagen, va a decir, ¿saben qué? A ustedes, seres un poco retrógrados, que siguen defendiendo algo que es algo ambiguo, les voy a demostrar mediante experimentos. O sea, ustedes solo, ¿qué están utilizando? Ustedes solo utilizan la lógica, ¿ya? Ustedes solo utilizan la lógica, pero simplemente se basan en algo místico.
¿ya? De la generación espontánea. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Al igual que mi amigo Francisco Neri, yo voy a usar otro experimento tangible. Acuérdense de esa palabra, tangible. Profesor, ¿qué significa? Yo voy a tener un recipiente de vidrio, voy a meter un caldo en este recipiente de vidrio, lo voy a llevar a la combustión, lo llevo a la combustión, va a haber un proceso de cocción, ¿ok? Va a haber un proceso de cocción y luego lo voy a dejar al aire libre. Y me doy cuenta que si lo dejo al aire libre, comienzan a aparecer cierto tipo de hongos, cierto tipo de insectos, algunos gusanitos porque se ha podrido y salen los microorganismos. Pero dense cuenta en el cuello, ¿ah? En el cuello. Luego dice, pero si yo a este frasco de vidrio voy a diseñarle un cuello especial, como se están dando cuenta, miren, un cuello como de un cisne. Ojo, y este cuello no lo tapa, lo deja destapado. Profesor, ¿y qué especulamos en esta diferenciación de cuellos? De que el viento puede traer microorganismos. Y como ustedes saben que en este planeta existe una fuerza física llamada gravedad que hace de que nuestro planeta jale a su centro a los cuerpos más pequeños, lo mismo va a suceder con estos microorganismos que están en el viento. Como el viento está volando por acá y acá hay un espacio vacío, los microorganismos por su peso van a caer. Y al juntarse con este trozo o pedazo de materia, van a comenzar a multiplicarse. Pero ojo, miren en este tipo de cuello, ¿ah? El viento trae los microorganismos. Los microorganismos, profesor, miren, caen en el cuello, pero por la gravedad ya no pueden subir. Ya no pueden subir, profesor. Y si no pueden subir, se van a quedar acá atrapados. Se van a quedar acá atrapados por su propio peso. Porque si yo hago memoria, profesor, la fórmula del peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad del planeta. Ah, profesor, la gravedad hace de que los cuerpos quieran ir siempre hacia abajo y su masa va a estar multiplicado por esa fuerza llamada gravedad y por lo tanto estos microorganismos no pueden subir y si no pueden subir no van a tener contacto con este líquido. Entonces, profesor, este líquido no va a tener ningún contacto, es como que va a estar en el vacío y por lo tanto simplemente en este frasco no van a nacer, no van a salir ni microorganismos ni gusanos. Y con eso Louis Pasteur, profesor, Luis Pasteur, totalmente destruyó a los de la generación espontánea, ¿ok? Los destruyó. Pueda que te venga en tu examen, ¿quién es el que destruye a la generación espontánea? Y te ponen a Francisco Neri y a Luis Pasteur, y ustedes me tienen que decir que es Luis Pasteur, ¿ok? Porque Luis Pasteur es el que destruye totalmente a la generación espontánea. Estas son las dos teorías más bonitas, ya son las dos teorías más bonitas. Porque ahora si nosotros hablamos de la siguiente teoría es un poco más fantástica. Va a ser la teoría cosmozoica, llamada también panspermia. ¿Ok? ¿Y quién es el que la defiende, profesor? Pues va a ser un señor llamado Svante August Arrhenius. ¿Ok? Svante August Arrhenius. ¿Y él qué nos dice, profesor? Que la vida se origina en el universo. ¿Ya? El universo, mediante un meteorito, nos da a nuestro planeta un pequeño obsequio que viene a ser la vida. ¿Ok? Svante August nos dice eso, que el universo, mediante un meteorito, nos regaló la vida. ¿Ya? Pero ojo, esta teoría no es muy bien aceptada. ¿Y por qué no es bien aceptada, profesor? Porque dice, ok, si yo acepto que esta vida ha venido un meteorito de un sitio en el universo, ¿y qué pasó en ese sitio? ¿Cómo se originó la vida en ese sitio? Entonces, esta teoría simplemente desplaza el problema de nuestro planeta y lo lleva a un campo mayor, que es el universo. ¿Ya? Y ahora, ese es uno de los problemas de esta teoría, y eso también les pueden preguntar. ¿Por qué la teoría cosmozoica no se acepta? Ya les dije, número uno, porque estoy desplazando el problema de algo general, ¿ya? De algo, mejor dicho, particular, que es nuestro planeta, a algo general, que viene a ser el universo.
Muy bien. Ahora, ¿qué más yo puedo decir, profesor? Asumiendo de que este meteorito ha viajado por el espacio, nosotros sabemos que en el espacio existe el vacío. Existe, profesor, los rayos ultravioletas, ¿ya? Ultravioletas emanados por el Sol y ciertos astros. Profesor, aparte no hay ahí gravedad, por eso hay un vacío. Luego también, profesor, en la temperatura. La temperatura son escalas muy frías, casi nos aproximamos al cero absoluto, y en el cero absoluto es imposible el movimiento molecular. Por lo tanto, toda forma de vida estaría casi muy fantásticamente sobreviviendo. Ahora, pero asumamos de que, profesor, por cosas extrañas y que todavía nuestro cerebro no comprende, suceda de que la vida que había en este meteorito logra pasar el universo y choque en nuestro planeta. El simple choque con nuestro planeta, sabemos que acá hay una atmósfera. Esta atmósfera, junto con los anillos de Van Halen, van a producir, profesor, un cambio de temperaturas, cambio de temperaturas. Profesor, y estos cambios de temperaturas van a originar una desestabilidad orgánica y, profesor, con eso la muerte. Y a su vez, cuando el meteorito choque en nuestro planeta, va a haber una explosión en una elevada temperatura. Y nosotros sabemos que cuando hay una elevada temperatura, toda forma de vida muere. Por lo tanto, esta teoría, hijos, no es muy bien aceptada, ¿ya? No es muy bien aceptada. Porque como les digo, hay este vacío y también hay este vacío, ¿ya? Profesor, ¿y cuál es la teoría que sí se puede decir que tiene vigencia hasta la actualidad? La teoría quimiosintética, ¿ya? Quimiosintética, ojo, ¿cuál es el otro nombre de la teoría quimiosintética? Biogénesis, y algunos le ponen la biogénesis 2. Ah, profe, usted nos dijo que la teoría de Francisco Redi con Luis Pasteur se llamaba biogénesis 1. Exacto, se llama biogénesis 1. Esta teoría salta y te da origen a la teoría quimiosintética biogénesis 2. ¿Y quién es el que la defiende, profesor? Ojo al piojo. La defiende Alexander Oparin, ¿ok? Alexander Oparin. Por favor, de memoria, te estoy poniendo puntos claves, ¿ya? De memoria, los nombres de las teorías y quiénes la defienden, ¿ya? Porque eso le encanta a la UNSA preguntada, eso les encanta. Ahora, la teoría quimiosintética de Alexander Oparin, ¿qué nos dice, profesor? ¿Cuál es el otro nombre? Es una teoría dialéctica materialista, también se le llama, y estoy tocando cosas puntuales de su banco, ¿ya? Cosas puntuales que les puede venir en su examen. Te puede venir, por ejemplo, de las 4 teorías del origen de la vida, ¿cuál es la teoría que se vincula a la dialéctica materialista? Obviamente, te puede venir la biogénesis o la teoría quimiosintética de Alexander Oparin, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, ¿qué nos habla esta teoría? Nos dice que nuestro planeta, en la antigüedad, que estamos hablando hace más de 5.000 millones de años, ¿ya? Había ciertas condiciones primitivas, ¿ok? Había ciertas condiciones primitivas. Por eso, estas condiciones primitivas daban otro flujo de vida, dado que en ese tiempo nuestra atmósfera era reductora, ¿ok? No era muy oxigenada, era reductora, es decir, sin oxígeno. Muy bien, profe. Ahora, significa que por la erosión, que por la actividad volcánica y por lo que eran las meteorizaciones de rayos ultravioletas, los elementos químicos interaccionan entre sí y van desde lo simple a lo complejo, con esto de los enlaces químicos. Esto se vincula mucho a la química, ¿ok? Muy bien. Sabemos que va a haber un proceso de la química inorgánica mediante la evolución y perfeccionamiento. ¿Hacia dónde, profesor?
a la química de la vida, a la química orgánica, ¿ya? Y eso es la teoría quimiosintética, ¿ya? Teoría quimiosintética. Ojo, pero no ahí me quedo, sino que esta teoría quimiosintética de Alexander Oparin va a evolucionar. Profesor, ¿va a evolucionar en qué? En el experimento de Millet y Urey, ¿ya? A ver, si nosotros hablamos, profesor, de las condiciones antiguas de nuestro planeta, tenemos que tener en cuenta también de qué elementos estaban presentes en esa atmósfera primitiva. Por ejemplo, sí o sí tiene que estar lo que es el agua, ¿ya? Sí o sí tiene que estar lo que es el agua. Ahora, démosle una explicación, ¿ya? Démosles una explicación a estos elementos, como les he dicho, el agua, el metano, el amoníaco, ¿ya? Que son los elementos principales. En la explicación tenemos que decir que nuestro planeta, y estos datos son importantes, ¿ah? Que nuestro planeta tiene una antigüedad de 4,500 millones de años. Ya, eso sí, por favor, de memoria. Nuestro planeta tiene 4,500 millones de años, ¿ok? Profesor, pero ¿cuándo aparecen las primeras células? Las primeras células, profesor, van a aparecer en el proceso de 3,600 millones de años. Y ustedes cuando vean su banco van a darse cuenta que está de esa manera, pero en una imagen dice que aparecen los coacervados, son los coacervados, en un punto de 3,800 millones de años. Los coacervados son como el origen de los seres vivos. Es lo más antiguo que podemos decir de la vida. Pero, profesor, ahora, y si hablamos, esta primera célula se vincularía mucho a la célula procariota. Pero, profesor, la célula eucariota, mediante lo que es la teoría simbiótica de Lindmark-Willis, mediante la simbiosis, la célula eucariota aparecería solo 2000 años, ¿ya? 2000 millones de años. ¿Ok? Por favor, estos datos de memoria también, ¿ya? De memoria. ¿Cuándo aparece supuestamente nuestro planeta? Hace 4,500 millones de años. Los coacervados, 3,800 millones de años. Las primeras células, ojo, procariotas, antiguas o arcaicas, 3,600 millones de años. Y la célula eucariota vendría a ser hace 200 millones de años. Esto, profesor, de memoria, ¿ya? De memoria. Ahora, si yo hablo de todos estos datos, las cosas puntuales, tengo que decir, profesor, que había una atmósfera primitiva. Vuelvo a la atmósfera primitiva. O sea, lo que yo les estoy explicando acá viene a ser, profesor, todo lo que nos dijo Alexander Oparin, ¿ya? Y esta teoría va a evolucionar en el experimento, profesor, de Miller y Urey, ¿ya? Va a evolucionar. O sea, en tu banco no está muy bien ordenadito, pero más o menos lo que vamos a ver es el trance entre Alexander Oparin y Miller y Urey, lo que viene a ser la atmósfera primitiva. Profesor, ¿qué encuentro yo en esta atmósfera primitiva? Encuentro lo que es el metano, ¿ya? El metano, fórmula de metano, CH4, ¿ok? ¿Qué más voy a encontrar, profesor? El amoníaco. Profesor, la fórmula del amoníaco viene a ser lo que es el NH3. Y esto también, profesor, tengo que memorizarlo porque no solamente en biología, sino en química, para lo que son reacciones químicas y funciones inorgánicas. Entonces tienen que memorizar. El dióxido de carbono. Profesor, fórmula del dióxido de carbono es el CO2. ¿Ya? Dióxido de carbono, CO2. De ahí voy a tener lo que es el hidrógeno, símbolo del hidrógeno, bueno, ya sabemos que es una dimolécula de H2, profesor, y finalmente voy a tener el vapor de agua, ¿ya? El H2O. Esto que estamos viendo, profe, vienen a ser los compuestos principales o primordiales. Estos son los compuestos principales para la vida, ¿ok? Pero desde el punto de vista de la biogénesis 2, ¿ya? O simplemente pongamos biogénesis. Muy bien, profe.
Ahora, ¿qué pasa con estos elementos? El metano, el amoníaco, el dióxido de carbono, el hidrógeno y el vapor de agua. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra atmósfera, al ser primitiva, tenía una característica. Su principal característica era reductora. ¿Qué significa reductora? Sin oxígeno. O sea, no había oxígeno en nuestro aire. ¿Ya? No había oxígeno. Ah, profesora, todos estos componentes estaban en esa atmósfera reductora. No había oxígeno, solo. Porque sí había oxígeno combinado, pero oxígeno solo no había. ¿Ya? Ahora, profesor, estos elementos, muy aparte que había una atmósfera primitiva, que era reductora sin oxígeno, estaban sometidos a lo que eran las radiaciones solares. Había full radiaciones solares, profesor. ¿Qué más había? Inmensas descargas eléctricas. ¿Ok? Las nubes paraban golpeándose y habían tempestades, habían bastantes cargas eléctricas. Y finalmente las erupciones volcánicas. Estamos hablando pues de un planeta totalmente caótico, ¿no? Totalmente caótico, ¿ya? No es muy estable como el que estamos viendo nosotros, ¿ya? Esto es un ambiente caótico, ¿ya? Caótico. Profesor, pero gracias a estas tres cosillas que les he puesto acá, gracias a las radiaciones solares, gracias a las descargas eléctricas y a las erupciones volcánicas, es que estos componentes principales van a evolucionar, ¿ok? Van a evolucionar. Y si te das cuenta que estoy hablando mucha terminología química, metano, amoníaco, dióxido de carbono, hidrógeno, vapor de agua. Por eso es que se llama teoría química, sintética, formación. O sea, la vida se va a formar a partir de los elementos químicos. Eso significa esa teoría, ¿ya? Ahora, en algún momento, estas moléculas, porque se supone que estoy hablando acá del campo inorgánico, en algún momento van a evolucionar y van a darte origen a lo orgánico, como viene a ser tu bioquímica, es decir, tus glúcidos, tus lípidos, tus proteínas, etcétera, etcétera. Y estos glúcidos, lípidos o proteínas luego van a originar a alguien más, profesor, llamado la famosa célula. Y luego la célula, profesor, va a originar lo que vienen a ser tejidos. Y luego los tejidos, profe, va a originar lo que son los órganos. Los órganos y órganos van a originar sistema de órganos. Y finalmente, profe, voy a obtener lo que viene a ser el individuo. Ah, profesor, pero toda esa escala es producto de una evolución desde el punto de vista de la química inorgánica. Ahora, si hablamos nosotros del proceso de Miller y Urey, ¿ya? Si hablamos del proceso de Miller y Urey, va a ser simplemente una representación de todo lo que hemos visto, ¿ya? Va a ser una representación de todo lo que hemos visto. Por favor, memorizar esos nombres, Miller y Urey, con su experimento, ¿ya? ¿El experimento en qué consta? En hacer una representación de lo que ya yo les dije. Esa es la representación. Profesor, acá yo tengo tuberías. Voy a poner una sopa, un caldo de cultivo.